creo que es nuestra mayor ventaja en esta vida. Y sabes, iniciamos el año con lo que es la serie, con la serie Empoderar, ¿sí o no? Y sabes, creo que Dios va a empoderarnos en este año. Y puedes decir, ¿qué es empoderar o qué es capacitarnos, darnos los recursos, darnos de su presencia en este año? Iniciamos esta serie con una muestra del pastor la semana pasada. ¿Cuántos me vieron bañado en aceite aquí? Yo era el que pasé y me rociaron casi. Dice que ya platicaba que pensé que era poco aceite, ya cuando vi que seguía cayendo y después me empezó a entrar en los ojos, ¿verdad? Dije, pastor, no habíamos pactado esto al inicio venía preparado con 2 playeras, ¿verdad? Ya estaba todo planeado, no se crean. Entonces el día de hoy es mi venganza. Traigo también una botella de aceite para el pastor. No se la voy a, el pastor no aplica, ¿verdad? Para pasar al ejemplo, ¿verdad? Ahorita voy a seleccionar a ver quién puede ayudarme con el ejemplo y estar listo para un baño de aceite, humectarse el cabello, muy bueno, hasta se más brilloso el cabello, ¿no? Más manejable. Se enchinó. Pero Dios es bueno. Y el título de nuestra plenaria el día de hoy es: perdí la unción, ¿cómo la recupero? Perdí la unción, ¿cómo la recupero? Sabes, crecí y siempre trazo una línea para estar así como que en el canal. Crecí en un hogar cristiano, ¿verdad? Mi familia pues desde pequeño me inculcó ir a la iglesia. Y siempre en tu vida como niño que creces en una iglesia, como parte de una familia que es cristiana, pues tus papás siempre te inculcan, ¿verdad? Siempre te orientan, te dicen, vas a servir a Dios, ¿verdad? Tienes un llamado de parte de Dios, tienes propósito en Dios, Dios te ha escogido. Y yo creo que si tú estás creciendo y tienes hijos pequeños, seguramente se los dices a tus hijos. Seguramente, ¿qué padre no quiere, verdad, que sus hijos sean usados por Dios? Vaya, yo quiero que mis generaciones sean usadas por Dios. Y eso es el punto en nuestro corazón siempre, con nuestros hijos, ¿verdad? Quizás con nuestra pareja, con nuestro esposo, con alguien muy cercano. Y siempre, y seguramente tu mamá, si tú eres ese niño, seguramente tu mamá te dice: tú estás apartado para Dios, eres ungido, ¿verdad? Dios te ha escogido, eres privilegiado. Y eso fue lo que se estuvo inculcando en mi corazón desde pequeño, ¿verdad? Y crecí con ese modelo de pensamiento. Y vaya, yo creo que si tú eres una madre que dices eso a tus hijos, seguramente es muy bueno. Y sabes, seguramente va a pasar. Lo que estoy viviendo hoy, o lo que muchos de los que estamos aquí estamos viviendo el día de hoy, es el resultado de nuestras madres, de nuestros padres, que un día pidieron a Dios por nosotros, ¿verdad? Que sus oraciones, que en sus oraciones estuvimos incluidos, ¿verdad? Y creo que es muy valioso que incluyas a tus hijos en esto. Y recuerdo una vez dentro de estos 26 cortos años de mi vida, ¿verdad? 16, 18 años, una vez estuve en un evento, ¿verdad? Algo así como un servicio. Sin embargo, pues vaya, el tema era de llamarte, ¿verdad? De darte una palabra. Y un pastor me dijo: oye, pues ¿sabes qué? Siento de parte de Dios en mi corazón decirte esto. Y sabes, pues me dio una palabra que se alineaba a lo que comúnmente yo cuando iba creciendo me decía mi mamá, me decía mi familia. Y wow, pues qué increíble, ¿no? El que tú recibas una palabra y todavía dices: oh, pues de un pastor, ¿verdad? Un pastor
reconocido y este rollo, pues vaya que Dios tiene planes para mí y ora por ti y sientes la presencia de Dios increíble y sientes el respaldo de Dios y cómo Dios te está ungiendo, ¿verdad? O sabes, tienes fe de que Dios te está ungiendo. Y sabes, creo que eso es la unción, que tú sepas que tienes el respaldo de Dios. Eso es sentir que estás ungido, cuando tú sientes el respaldo, cuando tú te sientes confianza, ¿verdad? Cuando tú sientes paz, ¿verdad? Que a pesar de la situación quizás que estás enfrentando, tú sientes esa tranquilidad de saber que Dios está contigo. Y eso es algo, eso es como un efecto de la unción, el que tú caminas con seguridad. Y sabes, creo que mi vida en ese día que oran por ti, ¿verdad? Ese día que te dan una palabra. Y vaya, quiero decirte que cuando Dios llama a personas, no necesariamente es para llamarlas para ser pastores, para ser evangelistas. No solamente Dios te unge para eso. Dios te puede ungir como el próximo presidente de Río Bravo municipal, ¿verdad? Si a Dios le place, Él lo puede hacer. Dios te puede ungir como un empresario fuerte, ¿verdad? Y Dios te puede capacitar para eso. Dios te puede llamar a eso. La Biblia está llena de personajes que no necesariamente fueron pastores, no necesariamente fueron o estuvieron dentro de una iglesia. La Biblia menciona personajes que fueron llamados a ser libertadores de un pueblo, a ser reyes. La Biblia menciona personajes que fueron grandes empresarios, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de un Abraham, tenemos el ejemplo de David, de José, donde Dios los unge, y no necesariamente para un rol dentro de la iglesia, ¿verdad? Sino un rol donde Dios les daba propósito. Y quiero decirte que seguramente tú tienes propósito en tu vida. Y tú dices, es algo que siempre escucho, que mi vida tiene propósito. Pues déjame decirte nuevamente que sí, tienes propósito en tu vida. No es casualidad tu vida, el hecho que estés aquí sentado. No es casualidad que hayas conectado con una persona y que esa persona te haya invitado a la iglesia. Hay propósito y sabes, muchas veces cuando estamos en la iglesia, cuando nos hacen un llamado, cuando oran por nosotros, sentimos el respaldo de Dios y nuestra vida se llena. Nosotros salimos los domingos y nuestra vida se llena, sentimos la presencia de Dios. Y tal parece que esa vez que te cuento de mi vida, pues se encontraba así, ¿no? Y yo creí que siempre quizás iba a estar así. Desafortunadamente, pues muchas veces por un descuido, lo que hacemos es nos sentimos vacíos, o que llegamos al inicio, o que no hubo, ¿verdad?, nunca un llamado de parte de Dios, o que no hubo nunca una unción de parte de Dios. Y sabes, el tema del día de hoy es: perdí la unción, ¿cómo la recupero? Y perder es el resultado de fallar en algo. Perder es el resultado de fallar en algo. Cuando a ti te dan una asignación y tú fallas, el efecto es que tú vas a perder algo. Recuerdo una vez que mi mamá me mandó por las tortillas y perdí 50 pesos. No sé si perdiste dinero cuando ibas por las tortillas, o en algún mandado se te perdió dinero con una asignación tan grande como ir por las tortillas. Pero es el resultado de equivocarse, de tomar una mala decisión. Y exactamente pasa eso. Eres ungido, Dios te llama, Dios te da un propósito,
por un descuido, no sé, quizás no del todo fuiste caminando bien y de repente lo que Dios había depositado sobre tu vida, ahora sí literalmente se riega, ¿verdad? Se riega. Y me apasiona mucho ver lo que la Biblia narra, porque como personas vemos la Biblia, sí, un libro sagrado, un libro increíble, pero muchas veces lo imaginamos de personas 100% perfectas, ¿sí o no? 100% perfectas. Y la Biblia, cuando tú vas leyendo, está lleno de personas que al igual que tú, que al igual que yo, en un punto de su vida fueron ungidas, pero a su vez también en algún punto de su vida se extraviaron en su camino. Y sabes, quiero darte el ejemplo de Sansón. Seguramente has escuchado hablar sobre Sansón. Y Sansón es un juez que es de Israel, ¿verdad? Los israelitas estaban prisioneros del pueblo filisteo, de los pueblos cananeos. Entonces Dios tenía ciertos jueces en Israel que pudieran hacer frente a eso, o que se levantaron en contra de eso, y uno de ellos es Sansón. Sansón fue un personaje, hijo de Manoaj, se lo menciona la Biblia. Pero algo que me llamó la atención es que dice que su madre fue estéril, ¿verdad? O era estéril, no podía darle un hijo a su esposo. Entonces se les aparece un día el ángel de Dios, o Jesús, y les da el privilegio de poder tener un bebé. Sí, todos identificamos a Sansón, el hombre fuerte, que seguramente si fuiste de pequeño a alguna escuela dominical o alguna clase, ¿verdad?, en la iglesia, te hablaron de Sansón, que era el hombre fuerte de la Biblia. Pero Dios les había dado una asignación a sus padres, que iba a ser un niño con un voto nazareo. Entonces este voto consistía en que no se podía cortar su cabello. No se podía cortar su cabello en su vida. Ahí se basaba el pacto que había hecho Dios con la familia de Sansón, con Sansón inclusive. Entonces en su camino va aprendiendo, va creciendo, y siempre que venía el pueblo contrario de Israel a atacarlos, Sansón salía en defensa del pueblo y podía con 50, con 60 filisteos al mismo tiempo. Y es algo increíble lo que narra la Biblia. Entonces me imagino a un Sansón quizás descansando, ¿verdad? Estaba viendo, no sé, alguna serie, y de repente decían: oye, es que viene el pueblo filisteo. Como que para él era algo normal, ¿verdad? Era algo normal de decir: no, pues bueno, ahorita llegan, lo mismo, el mismo protocolo, llegan, los despido, ¿verdad? Me aviento a unos cuantos filisteos y lo mismo. Fue caminando cuando de repente dice que en cuanto iba creciendo, Sansón tiende a buscar esposa, y busca una persona que era filistea. Era una mujer filistea llamada Dalila. Quizás si lo ubicas, su nombre era Dalila, y literalmente Sansón se estaba uniendo en matrimonio con una mujer que era de su enemigo, del clan de sus enemigos. Ahora imagínate unirte con una persona que sabes que es tu enemigo. Sansón, el hombre fuerte, dice que un día, una noche, Dalila le dice: oye, revélame, ¿verdad? ¿Cómo le haces para tener tanta fuerza? ¿Por qué esos brazos? ¿Por qué ese six pack, ¿verdad? Haces mucho ejercicio,
vas al gym, haces CrossFit, no sé, ¿verdad? ¿Cuál es tu secreto? Sansón ese día menciona que le confiesa en qué se basaba su fuerza, en qué estaba basado en la unción de parte de Dios. Y sabes, le dijo a su enemigo literalmente su debilidad. Su debilidad. Creo que no hay peor tragedia que decirle a tu enemigo tu debilidad. Porque ¿qué crees que va a hacer tu enemigo? Seguramente atacarte en ese lado. Entonces le contó que su fuerza radicaba en lo largo de su cabello. ¿Qué fue lo que hizo Dalila? En ese tiempo, pues cortó su cabellera. Al despertar Sansón, dice que quizás vio venir a los 20, 30, 50 filisteos y él pensó que iba a hacer lo mismo. Pero, oh gran realidad, no tenía su cabellera, por ende, no tenía su fuerza. Sabes, muchas veces revelamos quizá o cometemos el error y por ende perdemos lo que es o lo que Dios nos ha dado, la unción que Dios ha depositado en nosotros, el llamado, quizás el propósito que Dios te ha dado. Y tú dices, sí, la regué, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Verdad? Dios había confiado un llamado en mí, Dios me había dado algo, Dios me había dicho una palabra. Vamos a ver 3 puntos de cuando perdemos la unción, porque perder la unción es sentirte vacío, sentirse sin autoridad muchas veces, sentirte sin respaldo. Cuando pasamos por situaciones difíciles no vemos el rumbo claro, se nos pierde nuestra claridad, se nos pierde nuestra visión hacia dónde íbamos. Y sabes, quiero darte el punto número 1 y quisiera que levantes tu mano. Quisiera que levantes tu mano y digas con el dedo, digas reconocer. Baja tu mano. Entonces sí, todavía no. Reconocer. ¿Por qué cuando fallamos? ¿Por qué cuando la regamos? ¿Por qué cuando cometemos algún error nos cuesta tanto volver o sentir nuevamente que Dios nos está respaldando? Creo que el punto número 1 es porque no reconocemos. Se nos hace difícil reconocer. Se nos olvida parte de nuestra humanidad. Pensamos que al momento de cometer el error, al momento de cometer la falla, es el final de lo que Dios nos estaba llevando, hacia Dios nos estaba llevando. Pensamos que la ruptura de tu matrimonio es el final. Pensamos que el fracaso de tu empresa es el final. O pensamos que, no sé, quizás el divorcio de tus padres es el final. No lo sé, en muchas situaciones. Cuando nosotros nos equivocamos, batallamos en reconocer muchas veces nuestras fallas. Y quiero llevarte a Primera de Juan 1:9 y quiero que lo leas conmigo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes que Saúl fue el primer rey de Israel? Saúl fue un hombre ungido de parte de Dios y él la regó, ¿verdad? Falló en su asignación que tenía, desobedeció a Dios, dice la Biblia. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Él se alejó de Dios. Dios cortó a Saúl. Dios retiró su unción de Saúl. Y es el problema de muchos de nosotros. Saúl no dio o no abrió ese paso para regresar a casa, para regresar a pedir perdón. Y es algo contrario a David. Quiero que veas que David en el Salmo 51 está escribiendo estas líneas cuando el que conocemos como un hombre conforme al corazón de Dios,
cuando el que conocemos que fue el ungido de Israel, el que fue apartado para ser rey, el que fue llamado a liderar al pueblo de Israel, escribe estas líneas en el Salmo 51 cuando su vida no iba tan bien, cuando el ungido de Dios había deseado a la mujer de su prójimo y había tomado a la mujer de uno de sus personajes del ejército, y cuando fue el cómplice del asesinato del esposo de esta persona. Y quiero que leas estas líneas. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando perdemos o cuando sentimos que hemos perdido la unción, el punto número uno que debemos de hacer es: tenemos que reconocer que hemos fallado. Tenemos que reconocer que la hemos regado. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Sabes, muchas veces se nos olvida que somos ungidos, pero también hay humanidad en nosotros y que somos seres fallidos, ¿verdad? Que somos seres que vamos a caer, que vamos a fracasar en cierto punto. De hecho, no sé si recuerdan la historia cuando Jesús está con Pedro y están sentados a la mesa y le dice: oye Pedro, pues me vas a fallar, ¿verdad? Pedro, quiero decirte que vas a fallar. Quiero decirte que me vas a negar 3 veces. ¿Cuál fue la reacción de Pedro en ese momento? Dijo: Señor, ¿cómo me puedes estar diciendo eso? ¿Cómo es posible que me estés diciendo eso? Si yo voy a estar contigo hasta el día hasta el final, ¿no? Compas a morir, contigo ahí, ¿verdad? Si te hacen algo, yo voy a ir contigo. ¿Cuál fue la realidad de Pedro? Que efectivamente le falló a Jesús 3 veces. Entonces, déjame decirte algo: seguramente en este año vas a fallar. Y sí, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos digan: hey, la vas a regar, hey, te vas a equivocar, hey, no va a ser el resultado que esperabas, hey, lo que estás haciendo se va a derrumbar o vas a cometer un error. A nadie nos gusta que nos digan eso. Pero Dios sabe que en algún punto de nuestra línea de tiempo vamos a caer, ¿verdad? Vamos a caer y la vamos a regar. Sin embargo, la realidad es que cuando pase esto, nosotros debemos de reconocer nuestra falla. Debemos de reconocer nuestra falla. Otro punto por el cual no podemos regresar o por el cual no reconocemos es porque nos enfocamos tanto en nuestro error, nos enfocamos tanto en lo que hemos fallado, nos enfocamos tanto en donde hemos caído, que se nos olvida algo y se nos olvida que al final del día Dios nos ha escogido. Y sabes, el hijo pródigo es una de las historias que más me apasiona. El hijo pródigo es esa persona que el padre le da todo, va y lo malgasta. Hay una escasez en la tierra, una recesión económica, y el hijo no sabía qué hacer. Este cuate no sabía qué hacer con lo que su papá le había dado. Las empresas que él le había confiado habían fracasado. Él lo malgastó, él invirtió mal, él hizo mal su trabajo. Y estaba tan enfocado en su fracaso que no pasaba por su mente el regresar a casa. Se le había olvidado su posición de hijo. ¿Sabes? Cuando fallamos, cuando fallemos, cuando fracasemos, algo que no se tiene que ir de nuestra mente es nuestra posición de hijo. Cuando él dice: si yo estuviese en la casa de mi padre, seguramente comería mejor de lo que estoy ahorita. Y fue ahí cuando él recapacitó y dijo: hey, todavía soy un hijo de Dios, todavía soy hijo. Entonces el punto número 1, ¿cuál es? Reconocer. El punto número 2, quiero que levantes tu mano y hagas así. Levanta tu mano y di: punto número 2, conocer. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesús en esta tarde?
Conocer. Perdí la unción, ¿cómo la recupero? Punto número 2, conocer. Conoce a Dios. ¿Sabes? Ten comunión con Dios. Y quiero felicitarte en esta tarde porque creo que un gran paso de querer conocer a Dios se encuentra en querer asistir a la iglesia, ¿verdad? Gracias, Vicente. Que nuestra manera de buscar a Dios se base en querer conocerlo a Él, no porque sintamos culpa de que es domingo, no he ido a la iglesia, no voy a la iglesia, me va a ir bien mal en esta semana. Si tenemos ese tipo de pensamientos, quiero decirte que estamos muy equivocados. No buscamos a Dios para que como algo de que si lo busco, si voy el domingo, me va a ir bien. Lo buscamos por amor, por querer conocerlo. Y vamos a leer primera de Juan. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Algo que va a alumbrar nuestro corazón y algo que va a luzar nuestra vida es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, imagínate que vas caminando en un sendero. Va una persona caminando en un sendero y de repente empieza a llover. Empieza a llover y lo único que tienes para refugiarte es una cueva. Empieza a llover y empieza a hacer frío y lo único que tienes para refugiarte es una cueva. Tú te metes a esa cueva y sí, te estás refugiando del frío. Entonces, de la lluvia y del frío. Entonces, en esa cueva haces una fogata y empieza a alumbrar lo que es la cueva. De repente te das cuenta que la cueva está llena de telarañas, de arañas, de serpientes. Te das cuenta que hay alacranes en esa cueva. Estabas muy feliz dentro de esa cueva y no te dabas cuenta de lo que estaba pasando y te estaba refugiando. Pero eso es exactamente lo que hace nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando tú vienes a la iglesia, cuando te inscribes en un curso de crecimiento, cuando tú en las mañanas que te levantas das gracias a Dios y empiezas a tener una charla con Él, porque muchas veces pensamos que tener comunión con Dios es meramente un proceso o seguir una liturgia, ¿verdad? O seguir de cierta manera podemos hablar con Dios. No, realmente tú puedes tener comunión con Dios. Podemos conocer a Dios, ¿verdad? Quizás en la mañana cuando te levantes y darle unas palabras de agradecimiento. Cuando vas en tu carro puedes orar y estar teniendo comunión con Él. Eso es conocer a una persona, el platicar con Él. Y sabes, todo eso lo que hace es que empieza a alumbrar nuestra vida. Y muchas veces esto de lo que hace nuestra comunión es que nos empieza a mostrar realmente de dónde quizás hemos caído. Nos empieza a mostrar quizás cuáles son nuestras fallas. Y David lo plasmaba en los salmos y menciona David en el Salmo 19:12. Dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede saber sus propios errores? ¿Quién puede saber o quién puede conocer sus propios errores? ¿Quién puede saber lo que hay en su corazón? Y David le dice a Dios: Señor, absuélveme aún de los que me son ocultos, aún de los que yo no veo. Líbrame aún de los que yo no veo. Entonces el punto número 1 era reconocer y el punto número 2 es conocer. Quisiera que te pusieras de pie en esta tarde. Sabes que algo que me impresiona y que comúnmente escuchamos la historia de Sansón como
que te contaba al inicio, como el personaje en la Biblia que falló, que perdió su unción, ¿verdad? Que se fue con una mujer que no debía. Comúnmente lo identificamos con eso. Pero algo que me llama la atención de Sansón es que al final de su vida él reconoce y él conoce a Dios nuevamente. Porque Sansón dice que fue llevado prisionero con los filisteos. Los filisteos lo pusieron de esclavos. Los filisteos le sacaron los ojos. No podía ver. Pero llega un punto en la vida de Sansón donde dice, yo literalmente le puse como un punto a esto, el último esfuerzo. Sansón en sus últimos momentos de su vida dice, Señor, ten misericordia de mí. Y dice, Señor, aunque sea una vez más, devuélveme mi fuerza. Aunque sea una sola vez más, devuélveme la unción. Aunque sea una vez más, hazme sentir seguro y hazme sentir que me respaldas. La Biblia muestra a Sansón que lo estaban tratando de payaso en un circo donde estaba rodeado de miles de sus enemigos, de los príncipes del pueblo contrario. Dice que Sansón estaba encadenado entre dos murallas. Y Sansón le dice, Señor, regrésame mi fuerza, aunque sea una última vez. Y eso nos podemos, o me identifico mucho con eso, porque yo en alguna vez le he dicho, Señor, regrésame o dame o hazme sentir la seguridad de tu unción, la seguridad de tu espíritu, la seguridad de tu llamado, aunque sea una última vez. Dice que Sansón se puso en medio de las dos murallas principales del circo donde estaban sus enemigos. Entonces de repente quiero pensar que el Espíritu de Dios desciende sobre Sansón. Y dice que ese día tiró el lugar, derrumbó las murallas y mató a más filisteos de los que había matado en el transcurso de su vida. Quiero decirte algo, al final del día Dios va a cumplir su propósito en ti. Al final del día, para lo que Dios te ha llamado, al final del día, para lo que Dios ha dicho de ti, lo va a cumplir sí o sí. Sí o sí. Dios no tiene un plan B para tu vida. Quizás nos hemos desviado del plan original, pero Dios no tiene un plan B para tu vida. En Dios siempre ha estado marcado el plan que desde que dice la Biblia que desde que estabas en el vientre de tu madre ya había trazado para ti. Y me llena de esperanza y me llena de amor como Dios es con nosotros, que nos da oportunidades para cumplir nuestro propósito. Y no sé realmente, ¿verdad? No sé realmente, quizás dices, oye, es que pues, ¿qué rollo? Yo la verdad nunca había estado en una iglesia, es mi primera vez. ¿Qué es eso de la unción? ¿Qué es eso del llamado? ¿Sabes? Es exactamente eso que estamos ahorita en este mismo momento. Dios te ha llamado, Dios te quiere ungir, Dios te quiere empoderar para este año nuevo, para este nuevo año, para el 2021. Y Dios quiere cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y si eres una persona que dices, yo ya había estado en la iglesia, yo ya tiene mucho que no iba a la iglesia, mis papás me llevaban de pequeño, o de joven me aparté, ¿verdad? Me alejé de Dios, hice a un lado esa parte. Quiero decirte que es un buen tiempo en el que Dios todavía puede ungirte. Dios quiere llamarte, Dios quiere derramar de su Espíritu Santo. Al final todo lo que hacemos y todo lo que vemos aquí se trata de Él y solamente de Él. Una cosa es fracasar y otra cosa es sentirse fracasado. Seguramente vas a fracasar, ¿verdad? Pero lo malo es que te quedes con la mentalidad de fracasado. No eres un fracasado.
fracasaste, pero no eres un fracasado.